Muy buenos días. A nombre de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Chuquisaca, de su directorio y de todos sus afiliados, en conjunto con la Cámara Nacional de Industria, demandamos con extrema urgencia al Gobierno Nacional la realización de una cumbre para salvar el aparato productivo. La industria chuquisaqueña experimenta una severa contracción económica en los últimos años. Esta ha sido muchísimo más severa que en otras regiones del país. Adicionalmente, al igual que la industria nacional, el aparato productivo no ha recibido ningún tipo de apoyo real por parte del gobierno. El 80% de la industria ha paralizado actividades económicas. Esto nos ha generado un estado de severa iliquidez y asfixia económica. La industria nacional pierde 10 millones de dólares en ventas por día de paralización. Es así que demandamos del gobierno medidas urgentes para salvar el aparato productivo. En conjunto con las cámaras nacionales se ha manifestado lo siguiente. Si la industria se paraliza, se ponen en riesgo más de 600,000 fuentes de empleo formal y digno. 35,000 industrias nacionales estarían en riesgo. En el periodo de crisis de la pandemia del COVID-19, la industria nacional no le ha fallado a Bolivia, produciendo y abasteciendo a las familias bolivianas sin incrementar los precios, aún a pesar de que sus costos de operación han subido bastante. El primer conjunto de medidas económicas gubernamentales han estado orientadas sobre todo a preservar el bienestar de las familias y los trabajadores. Sin embargo, las empresas hemos quedado al margen de estas medidas. El sector industrial ha aguardado con esperanza que el gobierno nacional apruebe un segundo conjunto de medidas económicas con estímulos fiscales para que podamos aliviar esta recesión del aparato productivo. Sin embargo, con profunda decepción hemos visto que no ha sucedido esto. Más bien, se anuncia la creación de 600,000 fuentes de empleo nuevas de carácter temporal en lugar de salvar los empleos existentes. El gobierno nacional debe generar un conjunto de medidas orientadas a preservar la vida de las empresas, las cuales deben considerar los siguientes aspectos. En primer lugar y sobre todas las cosas, garantizar la infraestructura y condiciones de salud en nuestro municipio. Solicitamos un informe pormenorizado, la ejecución inmediata de las acciones que nos lleven a ese cometido. Definir y normar el retorno al trabajo de forma gradual, sectorizada, regionalizada, con medidas de bioseguridad que garanticen la salud de todos como prioridad. Constituir un fondo de garantías estatales, un fondo de estabilización productiva e industrial. Implementar un subsidio al salario durante el periodo de la pandemia. Se plantea un subsidio estatal del 50% a quienes tengan un salario mínimo nacional, un 25% del salario a quienes perciban entre 2 y 3 y así progresivamente. Es muy importante que se pueda flexibilizar la normativa laboral para adecuar la oferta productiva con la demanda de trabajadores. Plantear que el 20% de los sueldos y salarios se destinen a la compra de productos hechos en Bolivia. Esto significaría un impacto muy importante en el aparato productivo y en la industria nacional. El Estado debe proceder de inmediato al pago de sus deudas pendientes con las empresas proveedoras de bienes y servicios. Reorientar todas las medidas implementadas para las familias hacia la entrega de productos con el sello hecho en Bolivia. Eliminar el cargo por potencia en la facturación mensual de energía eléctrica industrial, así como la de consumo de gas. Congelar el incremento salarial. Con extrema urgencia reiteramos al Gobierno Nacional la necesidad de convocar a una cumbre nacional para salvar el aparato productivo. Asimismo, pensamos que es muy importante que se vuelva a evaluar el tema de la prórroga en pago de créditos. Esta medida ha sido tomada en un momento en que no se pensaba que la cuarentena iba a durar hasta este momento. Es así que se hace muy importante el poder reconsiderar estas medidas. Hasta este momento y ante todas las medidas que hemos solicitado ya con anterioridad, no hemos recibido una respuesta. Esperamos que en esta oportunidad el gobierno tenga la solidaridad con su aparato productivo, aquel que también va a generar fuentes de empleo, recursos para el erario nacional. Estamos aguardando esta respuesta y bueno, quedamos pendientes de la misma.